¿Dónde está Dios cuando el mundo se rompe? ¿Dónde está cuando lo justo se vuelve injusto y el inocente cae sin razón? Nadie está listo para perderlo todo en un día. Nadie imagina que lo más temido pueda tocar la puerta sin previo aviso. Nadie, excepto aquel que ha puesto toda su confianza en algo más alto que la vida misma. Ni siquiera respiró antes de hablar. Los bueyes estaban arando y los asnos pastando cuando los enemigos llegaron. Mataron a todos los criados, y se llevaron los animales. Solo él había escapado. Aún no terminaba de hablar, cuando otro mensajero llegó, con polvo en el rostro y terror en los ojos. Fuego cayó del cielo, consumió a las ovejas y a los pastores. Nadie sobrevivió. Otro llegó diciendo que 3 bandas de enemigos habían atacado los camellos y a los ciervos, destruyendo todo. La persona que debía sostenerlo, amarlo, alentarlo, ya no podía más. Le pidió que maldijera a Dios y muriera. El sufrimiento hablaba más fuerte que las palabras. Pero cuando abrieron la boca, no fue para consolar, fue para juzgar. Dijeron que el justo no sufre así, que algo escondía, que debía arrepentirse, que Dios no castiga sin causa. Pero él no lo hizo. Su fe estaba herida, sí, pero no muerta. Aún sin entender, se mantenía en pie, aferrado a algo invisible, y aún no había terminado, cuando llegó el último, temblando, tus hijos. No respondió con lógica, sino con gloria. No trajo explicación, sino revelación. Más joven, más intensa, habló con furia contra los amigos, diciendo que ninguno tenía razón, que estaban condenando sin saber, que habían hablado por Dios sin tener autoridad. Solo tenía una cosa que decir: de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Me arrepiento en polvo y ceniza. Y que descubrió que, cuando Dios es todo lo que te queda, entonces Dios es todo lo que necesitas. Y también habló al que sufría, le dijo que Dios es más grande que su dolor, que no puede ser juzgado por una mente humana. No solo le fue devuelto lo que tenía, sino duplicado. No siempre responde como queremos, pero siempre está presente. No siempre previene la tormenta, pero se manifiesta en medio de ella. Su salud fue restaurada, su hogar fue reconstruido, sus hijos fueron bendecidos, y sus días se alargaron como los árboles junto a ríos de agua viva. Que todo lo que hace tiene un propósito, aunque no lo veamos. Le rogó que abriera su corazón, no solo para defenderse, sino para entender. Estaban comiendo juntos, y un viento vino del desierto. La casa colapsó. Ninguno sobrevivió, que no era perfecto, pero su conciencia estaba limpia. Entonces comenzó a defenderse, con dolor, con lágrimas, con ira y con clamor. ¿Por qué me atacas, Dios? ¿Por qué nací si solo viviré en ruinas? ¿Dónde estás cuando clamo? Mis amigos me acusan, tú callas. ¿Me creaste solo para destruirme? Aquel día comenzó con el sol en el cielo y paz en el hogar. Su mente se llenó de preguntas, pero no de respuestas. Cada palabra que salía de los labios de sus amigos era una lanza más en su espalda. Una tormenta envolvió el lugar, y desde el torbellino, una voz retumbó, no una voz humana. ¿Puedes mandar tú a la mañana y enseñar a la aurora su lugar? ¿Sabes tú el tiempo en que paren las cabras monteses? ¿Conoces las sendas del relámpago? ¿Has dado tú al caballo su fuerza? ¿Puedes tú con el leviatán? Una voz que no podía ser discutida. Le hablaban de justicia, pero no conocían misericordia. Le hablaban de culpa, pero no entendían el misterio del dolor. El aroma de pan recién horneado, los sonidos de animales pastando, las risas de los hijos en el patio, todo era armonía. Pero en lo invisible, algo se había desatado, una guerra espiritual que ni los más sabios podían ver, algo que cambiaría su vida para siempre. El primero llegó con la cara pálida. No hay palabras para describir lo que sintió. El cuerpo se desplomó, el alma se partió, rasgó su ropa, cubrió su rostro de ceniza, y lloró desde lo más profundo. Dijo que había venido al mundo sin nada y que así regresaría. Aún con la voz rota, reconoció que todo venía de Dios, y no pecó con sus labios. Todo lo que amaba, todo por lo que había trabajado, todo lo que Dios le había dado, desaparecido. Pero en lugar de maldecir, en lugar de culpar, levantó su rostro hacia el cielo. Pasaron los días, pero el dolor no. Y entonces vino algo peor. Su piel se llenó de llagas,
dolorosas, purulentas, insoportables. Se sentaba en el suelo, sobre las cenizas, rascándose con un trozo de cerámica rota, temblando de fiebre. Ya no parecía humano, era una sombra de lo que había sido. Y entonces, la incomprensión. Vinieron 3 amigos, lo miraron y no lo reconocieron. Se sentaron en silencio 7 días. No podían hablar, pero él sabía que no había hecho mal. Los días se volvieron noches, y las noches eternas. Y entonces, surgió una voz diferente. Entonces, el cielo tronó, el viento rugió, algo se acercaba, algo sagrado. ¿Dónde estabas cuando puse los cimientos de la tierra? ¿Quién encerró el mar tras puertas cuando se derramó como niño nacido? La voz no explicó el sufrimiento, no justificó la pérdida, solo mostró cuán pequeño es el hombre frente al Creador del universo. Y entonces, el corazón del hombre se rindió, no necesitaba más respuestas, ya no exigía explicaciones, y con esa humildad, vino la restauración. El que había perdido todo, fue levantado, no olvidó el dolor, pero ahora entendía que Dios había estado allí todo el tiempo. La historia de aquel que lo perdió todo, excepto la fe, y que descubrió que, cuando Dios es todo lo que te queda, entonces Dios es todo lo que necesitas.